A UCSG Radio llega Media Trend, un espacio de entrevistas e información para conocer temas relacionados con la innovación, comunicación y emprendimiento. Bajo la conducción de los magíster Sonia Llanes y Efraín Luna. Media Trend, noticias sobre acciones e iniciativas públicas y privadas en pro de la ciencia, la tecnología y los negocios. Empezamos. Amigos, bienvenidos a esta nueva propuesta de UCSG Radio, Media Trend. Así es, tendremos algo innovador dentro de la programación radial con gente muy importante y especialistas en el tema. Nos referimos a nuestra conductora principal, Sonia Llanes, que no está en nuestro país porque justamente vamos a utilizar esto de las nuevas tecnologías para poder conversar de temas muy importantes. Sonia, bienvenida, qué gusto tenerla aquí en nuestra programación con esta nueva propuesta radial. Muchísimas gracias, Efraín. Para mí es un gusto poder compartir micrófonos y pantalla, yo acá desde Austria y ustedes allá desde mi querido Guayaquil, Ecuador, justamente adaptándonos, ¿no?, a estas tecnologías que nos permiten hoy estar más cerca y por lo cual debemos estar informados, tanto para beneficiarnos en negocios, en educación, como también en información que necesitamos en el día a día. Por supuesto, vamos a tener cosas muy interesantes para las empresas, vamos a conocer mucho de cómo se dan los movimientos en el área digital de, por ejemplo, candidatos, vamos a conocer los emprendimientos y cuáles son su penetración en el campo internacional y hablaremos de muchos temas con especialistas para dar una visión diferente a este nuevo mundo digital que está en nuestras manos. Sonia, ¿qué más tendremos? Usted como especialista, coménteme los segmentos que hemos preparado en este programa. Bueno, aquí en Media Trends vamos a tener información sobre el área científica y el área tecnológica. Vamos a tener un segmento de noticias y entrevistas cortitas para destacar sobre todo aquellos nuevos avances en temas científicos que benefician al país. Otro segmento muy interesante que es Media Lab, donde vamos a tener de invitados a comunicadores o periodistas a nivel nacional e internacional que van a analizar las últimas informaciones de Ecuador frente al mundo y cómo esto genera una imagen, una reputación y de qué manera benefician o afectan a nuestro país. Otro segmento interesante también es la escuela digital, donde vamos a tener un especialista desde cualquier lugar del mundo que nos va a dar consejos súper prácticos sobre cómo implementar la velocidad del Internet, la velocidad de la transformación tecnológica en nuestros proyectos o en nuestras profesiones. Y por qué no, también explicarles que vamos a tener un invitado en nuestro segmento de frente, en donde nos va a hablar sobre las últimas tendencias, no solamente en el mundo de los negocios, sino también cómo esto se incorpora a nivel de la economía de nuestros países. Bueno, estamos conectados, realmente esto es algo importante. Y vamos con nuestro primer segmento aquí en Media Trend. De frente. Bueno, y hoy tengo aquí como invitada a Ana María Gallardo. Ella es directora ejecutiva de la Cámara Ecuatoriana Americana de Comercio en Guayaquil. Es especialista en negocios internacionales, maneja mucho de los temas acerca de esta relación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos. Y por eso va aquí mi primera pregunta, no sin antes darle la bienvenida. Directamente le pregunto, la industria 4.0, ¿qué tanto nosotros como Ecuador estamos generando productos o servicios hacia Estados Unidos y esto nos relaciona con este país que es nuestro primer socio comercial? Muchas gracias, Sonia. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto desde AmCham Guayaquil compartir con ustedes y, ¿por qué no compartirles información sobre los Estados Unidos, nuestro primer socio comercial y una economía muy complementaria con el Ecuador, no solo en la parte de exportación, sino también de importación y no de productos, sino también de servicios. Como tú bien mencionas, la industria 4.0 es una industria que ha seguido evolucionando y sobre todo con la pandemia, ¿no? Con la pandemia vimos una reactivación importante o una activación en estos procesos
de transformación digital que hoy ya no son una opción, ya no es parte del pasado, es el presente y el futuro. Nosotros como Cámara tenemos distintas líneas de acción en lo que refiere a tecnología. Por ejemplo, tenemos un comité de innovación y tecnología donde nos reunimos con varios de nuestros socios involucrados en este sector para ir incorporando este tipo de servicios que se conozcan, que el Ecuador también produce, sea en CRMs, o sea, en procesos también de automatización, ¿no? Entre otros procesos que involucra la cadena productiva. Y por otra parte, igual desde Estados Unidos, siendo un país que es la cuna de la innovación, del emprendimiento, donde surgen muchos startups, por ejemplo, de blockchain, ¿no? Que involucra trazabilidad en distintos sectores, nos complementamos de una manera muy importante para seguir diversificando en estos servicios. Y en este punto podríamos decir que hoy el Ecuador también exporta estos cerebros en el área de desarrollo tecnológico, porque hemos escuchado que ya ahora con esto del teletrabajo no se necesita viajar a Estados Unidos. Puedes estar aquí en Ecuador, ser un joven profesional, crear una empresa, afiliarte a la Cámara y poder generar estas relaciones con Estados Unidos. ¿Eso es tangible, es realizable hoy en día? Sí, la exportación de talentos y de servicios es tangible, es visible. Hay muchos ecuatorianos que trabajan en incubadoras, que trabajan en Facebook, ¿no? Que ahora se llama Meta, la empresa, ¿no? En algunas empresas de tecnología, no solo en CRE, o sea, tipo software como CRM, sino también en blockchain, ya hay mucha innovación y mucha exportación de talento que tenemos que seguirlo fomentando como país. Y a través de la Cámara estamos buscando esos mecanismos que nos conecten a estas aceleradoras e incubadoras para estos proyectos de nuestras empresas que están buscando seguir innovando e incorporando su tecnología también en el exterior, porque como somos complementarios, hay ciertos procesos que se pueden reunir, ¿no? En cierto punto, tanto con los ecuatorianos como los estadounidenses. O, ¿por qué no con los mismos ecuatorianos que residen en los Estados Unidos? Y también en estos últimos meses hemos visto cómo se han promocionado muchas iniciativas de parte del gobierno de Estados Unidos con fondos que apoyan al tema de la inclusión económica, ¿no? Mujeres, jóvenes. En este aspecto se podría decir que hay oportunidades para conseguir becas, estudios o información. ¿Cómo el ecuatoriano o un joven profesional busca esta información y genera ese apoyo o esa alianza para concretar este tipo de iniciativas que muchas veces surgen de la universidad, por ejemplo? Sí, justamente nosotros tenemos una estrecha relación con la Embajada de Estados Unidos en el Ecuador, quien es también quien nos informa permanentemente qué fondos hay disponibles de capital, digamos, semilla o iniciativas para promover el rol de la mujer en los negocios. Hay distintas actividades que se pueden realizar y que estamos impulsando con el objetivo de que se conozca y se comunique, no solo a nuestros socios, sino al país en general, de todas estas oportunidades que brinda los Estados Unidos como cuna de emprendimiento y de innovación. Ya. En los últimos días se habló de esta ley que se aprobó en Estados Unidos, que más que la aprobación de una ley fue del inicio de un proceso. ¿Nos podría un poco comentar de qué se trata y por qué el Ecuador se considera que es una prioridad y un referente en este tipo de negociaciones? Bueno, la ley que se aprobó hace pocos días a través del Comité de Relaciones Exteriores de una manera bipartidista, es decir, demócratas y republicanos, fueron parte de esta aprobación y de este impulso a esta ley. Sobre todo ellos, ha nacido de ellos impulsar esta ley de asociación que busca 4 puntos importantes. La facilitación de comercio, busca la economía inclusiva o la inclusión, ¿verdad? Que esto involucra comercio justo, las minorías, involucrar a las mujeres, como tú bien decías, a los emprendedores, a las MIPYMES, la sostenibilidad también, eso es un tema sumamente importante, y las buenas prácticas regulatorias, ¿no? Son 4 puntos importantes que Estados Unidos ha venido evaluando durante la firma del acuerdo fase 1, que lo tenemos vigente hoy, y hemos ido cumpliendo ciertos hitos como país. Y eso nos ha permitido también ser una prioridad y estar en una agenda en primera línea también para los Estados Unidos. Sin embargo, también tenemos que considerar que todos a nivel mundial, luego de la pandemia que hemos vivido,
que hay una reactivación económica, que ya estamos tratando de despegar, ¿no? Dentro de toda la situación actual también, que no la podíamos prever, estamos cumpliendo. Y estamos cumpliendo con esos hitos que hace que Estados Unidos nos siga teniendo como prioridad, y que estamos seguros que en próximos meses puede a lo mejor tomar pues más de un año. No podríamos hablar de tiempos, pero estamos seguros que este impulso va a lograr ese acuerdo integral que tanto anhelamos, ¿no? Porque también un tema importante es que los acuerdos comerciales o esa apertura comercial que existe hoy en nuestros tiempos no es la misma que estaba hace 20 o 30 años, ¿no? Hay otras prioridades, inclusive comercio electrónico, temas de sostenibilidad, ¿no? Medio ambiente. Les damos más énfasis también a esta inclusión de las minorías, de las MIPYMES, de las mujeres, ¿no? Entonces, todos estos acuerdos se han modernizado, inclusive con el tema de transformación digital, ¿no? Ya hay capítulos de transformación digital, de propiedad intelectual. Entonces, son acuerdos más modernos, y para poder lograr cumplir estos acuerdos más modernos, necesitamos nosotros también revisar nuestra agenda interna, ¿no? Y cumplir justamente como nos ha pedido Estados Unidos a través de este acuerdo fase 1, hito por hito, para lograr estar ya listos para cualquier otra fase que podría venir en próximos meses. Ok, Ana María, interrumpiendo un poco este diálogo que es muy interesante, primero gracias por estar aquí en Media Trend, queríamos justamente saber qué están haciendo las universidades, por ejemplo, para poder entender estas nuevas dinámicas que se dan en la empresa, en el comercio, la capacitación. Hace poco la Universidad Católica hizo un convenio con Estados Unidos para poder que nuestros jóvenes se capaciten en las universidades y tengan mucho más actividad para poder complementar justamente lo que se está hablando. ¿Qué está haciendo también la Cámara para ver cómo damos esas dinámicas y volvemos esas dinámicas de forma factible? Bueno, lo que tú mencionaste, Efraín, buenas tardes, un gusto verte por esta vía. Ojalá muy pronto sea de manera presencial. Es impulsar, ¿no? A través de lo práctico, ¿no? A través con pasantías, con casos prácticos que nos permitan a nosotros enseñar cómo son los nuevos acuerdos o qué es lo que hay que incorporar, qué está buscando la empresa internacional, porque esto no es solo, digamos, a nivel Estados Unidos, es a nivel general, ¿no? La transformación digital es un hecho. El estudiante de hoy no es el mismo de hace 10 o 20 años, inclusive hace 5 años atrás, ¿no? Porque ha vivido otra coyuntura que nosotros no hubiéramos previsto, ¿no? Que no podíamos pronosticar todo lo que hemos vivido en menos de 2 años. Entonces, hoy el estudiante tiene que, y las universidades sobre todo, tienen que incentivar los temas prácticos, los casos reales, ¿no? Y buscar que en sus alumnos espacios que les permitan a ellos desarrollarse de una manera práctica para aplicar esa teoría que están aprendiendo hoy en día. Muy, muy importante. Vamos a pedir nuevamente que Sonia esté con nosotros para que haga el cierre de esta entrevista. Gracias nuevamente por estar acá. Sonia. Muchísimas gracias. Y sí, quizás para aquí hacer una pequeña pregunta final, y es, ¿qué recomendaciones les dirías a estos jóvenes emprendedores o a estas mujeres que quieran aprovechar estas oportunidades de financiamiento? ¿A dónde acudir, dónde buscar información para poder aprovecharlas, no? Pero lo más importante es que tengan claro su objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que quieren presentar? Un proyecto claro, que tenga la información técnica, financiera, ¿no? Eso sí es importante para al momento de tú presentar un proyecto a una aceleradora o a una incubadora de negocios para captar fondos, ¿no? Dependiendo pues el nivel de fondo que necesitas captar, tienes que presentar un proyecto completo que solucione, ¿no? Que sea una alternativa a alguna problemática también, porque eso también es importante, considerar estos proyectos que se conocen en Estados Unidos como Impact Investing, ¿no? Que involucran justamente temas de comercio inclusivo, medio ambiente. Entonces, ir alineado con la realidad mundial, eso es importante, tener la información clara del proyecto que vas a presentar y prepararte para el pitch, porque el pitch es sumamente importante al momento de brindárselo a un potencial inversionista para tu proyecto, ¿no? O para un potencial proveedor de fondos, sea un fondo no reembolsable. Ellos también evalúan todo este tipo de procesos, ¿verdad? Estos hitos que tienes que cumplir, estas actividades que tienes que lograr. En función a eso, ellos determinan
a quién le otorgan estos fondos. Entonces sí es importante ir bien preparado con la idea clara, estar muy comprometido con el proyecto y estar seguro que ese mismo proyecto tiene una visión de largo plazo que dará resultados. Bien, ha estado con nosotros Ana María Gallardo, directora ejecutiva de AmCham, dialogando aquí con nosotros en Media Trend. Hacemos un corte y ya volvemos. Enseguida regresamos con Media Trend. Usted está en sintonía de Media Trend. Media Lab. Gracias por seguir con nosotros aquí en Media Trend, en este segmento Media Lab. Vamos a tener aquí la oportunidad de conversar con periodistas de primer orden y justamente para analizar temas coyunturales que se relacionan a estas nuevas tendencias, Sonia, de cómo nos ven afuera por esa velocidad que se transmiten las noticias, los acontecimientos, y a quienes tendremos, Sonia. Sí, hoy tenemos de invitados a José Antonio Tumbaco. Él es no solamente catedrático universitario, sino también director de Diario que es un diario que circula en Guayaquil, Quito y otras ciudades del país de forma gratuita. Tiene una gran lectoría efectiva que nos va a dar un poco su visión acerca del principal hecho noticioso a nivel interno del país en la última semana. Y también tendremos de invitada a Ángela Menéndez. Ella es corresponsal en línea de Bloomberg en línea, que es uno de los medios digitales más importantes a nivel de América Latina y del mundo para el mundo de la economía y los negocios. Así es. Vamos de inmediato con nuestro invitado, entonces con José Antonio Tumbaco, a quien conozco desde las aulas universitarias, no porque sea mi compañero, sino porque estuve al frente de una cátedra. José Antonio, qué gusto verte. De inmediato mi pregunta, ¿cómo se ve este tipo de rencillas políticas que de alguna manera estamos acostumbrados los ecuatorianos, pero que cuando empiezan a darse, algunas veces no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo a la propia nación, al propio país? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista crítico? Hola, un saludo especial para ti, Efraín, Sonia, y para toda la amable audiencia. Sí, efectivamente, ¿no? Este tipo de acontecimientos casa adentro, no le hacen definitivamente nada bien al país. Antes de ingresar antes de estar al aire, ¿no? Mencionábamos, ¿no? Conversábamos sobre el tema de la reactivación, ¿no? Que se está viviendo hoy en el país, pero también se han reactivado este tipo de escándalos, este tipo de sucesos, ¿no? Que de una u otra forma, ¿no? Habían sido casi el pan nuestro de cada día, ¿no? Antes de la pandemia, situaciones, estos insucesos políticos nos tenían de una u otra manera acostumbrados a que cada vez que el Ejecutivo proponía algún tipo de ley, ¿no? Enseguida, ¿no? Dentro de la Asamblea Nacional se armaban filas, ¿no? O para respaldar la propuesta o en su defecto para poder vetarla o archivarla, ¿no? José Antonio, un poco para ir sí. puntualizando el tema. Por ejemplo, cuando vemos estas discusiones o esta falta de gobernabilidad por la falta de apoyo para dictar leyes que vayan, sobre todo, y que den seguridad a las inversiones, ¿cómo ven este tipo de inconvenientes afuera? Por ejemplo, empresas, empresarios, inversionistas, ¿cómo analizan esto ellos? Y cuando nosotros pensamos que es prácticamente un circo que inclusive hasta nos llama la atención. ¿Cómo nos ven afuera? Bueno, con mucha preocupación definitivamente, Efraín, ¿no? Entendemos, ¿no? Que según la propuesta del gobierno se atraerían aproximadamente 30.000 millones de dólares. De inversión se quería atraer, claro.
de inversión prácticamente, ¿no? Para crear más de 2 millones de empleos. Sí, definitivamente, ¿no? Esa era definitivamente la tesis que llevaba el gobierno del presidente Lasso, ¿no? Sin embargo, pues ha encontrado mucha resistencia y, bueno, encontró toda la resistencia, en este caso en la Asamblea Nacional, y esto definitivamente, ¿no? Avisora un panorama no tan alentador desde el punto de vista económico y de inversión como tal, ¿no? Sobre todo si a propósito de la reactivación que estamos llevando, ¿no? El gobierno pretendía tener una suerte de catapulta desde el punto de vista económico que hubiera permitido a lo mejor llevar a cabo de una manera mucho más pronta algunos proyectos que tengan en mente. Entonces, este tipo de escenarios definitivamente no ayudan mucho, sobre todo para la confianza, ¿no? que debe generar un gobierno, no solo a nivel interno, sino también a nivel internacional, porque esto también repercute fuera de nuestras fronteras. Para esto también vamos a conversar con Ángela Méndez, que ya está con nosotros. Ella es corresponsal de Bloomberg en la línea de Ecuador, es editora general de la revista Gestión y directora política y consultora de otros aspectos relacionados con la actividad periodística. Gracias por estar con nosotros, Ángela. Ya mismo le damos paso a Sonia, que es nuestra anfitriona de este programa, pero sería importante, todas estas discusiones políticas que se dan en todos los países, sobre todo latinoamericanos, haciéndonos pedazos entre nosotros mismos cuando necesitamos tanta inversión, ¿cómo es vista desde fuera, sobre todo en el ámbito económico? Gracias por estar con nosotros, Ángela, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes con toda la audiencia. Hacia afuera creo que el mensaje, sobre todo, importa mucho el mensaje político. Aparentemente o en principio vemos que el tema económico de alguna forma se puede solventar, pero el mensaje político es importante. Se puede decir que los mercados internacionales tenían un poco más de susto ante una posibilidad de que exista muerte cruzada, por ejemplo, de que el gobierno sea inestable. Eso asusta más a los inversores y a los mercados internacionales, más que el tema económico, ¿no? O sea, el tema político puede incidir radicalmente en el tema económico. El gobierno ha dicho, y perdón Ángel, el gobierno ha dicho que justamente por eso no piensa en la muerte cruzada, porque sería algo en donde se detendría todo lo que se está tratando de calentar, sobre todo la economía ecuatoriana, porque obviamente vendría una incertidumbre. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Va a quedarse? ¿Van a cambiar? Entonces, obviamente sí creo, desde mi punto de vista, no sé, y me gustaría conocer el tuyo, que es acertado en ese sentido cuando mucha ciudadanía piensa que hay que hacerlo, la muerte cruzada. Precisamente yo personalmente, desde mi análisis, tanto como periodista como analista, puedo decir que es acertado el mensaje del presidente de frenar estos vicios de muerte cruzada. Yo creo, pero sobre todo porque es algo importante, mientras el código de la democracia, mientras las leyes sean las que son, nadie va a ganar con la muerte cruzada. Yo no creo que la asamblea que venga tras una muerte cruzada sea mejor que la que existe hoy, porque nos damos cuenta que vamos a peor cada vez y no existe unas modificaciones estructurales como para pensar que una asamblea que venga sea de mejor calidad que la actual. Entonces, llamar a la muerte cruzada me parece innecesario y el presidente creo que también lo ha visto así. Y el mensaje que dijo hoy, ¿no? Que él en adelante hará como que gobernará como si no existiera la Asamblea Nacional y para eso utilizará decretos, reglamentos. Hay que ver hasta dónde obviamente puede llegar, pero yo creo que a donde está apuntando de forma económica es a salvar lo que existe, que es encontrar acuerdos comerciales. Se pretende firmar 12 acuerdos comerciales en 3 años. Ayer también el gerente de Petroecuador habló del tema de la explotación petrolera. Es bastante ambicioso por ahí. Entonces, el presidente y el gobierno creo que en esta lucha política ha desistido y hoy dejó claro su mensaje, ¿no? Va a empezar a gobernar con lo que tiene y con lo que puede, que a la final existen posibilidades. La economía, los números macro, precisamente este jueves van a salir las cuentas nacionales para ver cómo cerró el 2021, pero al menos teníamos entendido que superará el 4% o al menos será del 4%. Entonces existen números macro importantes que están estables, ¿no? Lo del FMI, que era como el pedido macro, era el tema de la ley de la reforma tributaria que se aprobó.
mientras que las otras reformas no son condicionantes dentro del FMI. Por lo que existe cierta tranquilidad y cierta estabilidad dentro del gobierno como para hacer los anuncios que hizo hoy y para frenar estas ideas de muerte cruzada que yo creo personalmente no beneficiaría a nadie. Sonia, queremos escucharla. Sí, una pregunta para Ángela que también va a ser compartida para José Antonio. Ángela, tú como corresponsal en Ecuador de Bloomberg en línea y que tú ves pues que tus otros compañeros corresponsales publican mucha noticia de economía, de negocios de sus respectivos países. Hablando de Ecuador, ¿qué tanta noticia positiva en el ámbito económico de nuevos proyectos nosotros generamos versus nuestros otros países vecinos? ¿Cómo tú ves eso? Hay una fortaleza que tiene el Ecuador, que es la dolarización. Y esa fortaleza llamada dolarización hace que de alguna manera la forma en que nos miran sea una forma de estabilidad. La dolarización, si bien es una camisa de fuerza para ciertas cosas, debido a la imposibilidad de imprimir moneda, sí tiene es una fortaleza en otras, ¿no? Tener el dólar sigue haciéndonos ser un destino atractivo para las inversiones, más allá del tema político. Ahora vemos que políticamente la región está tomando un giro a la izquierda en varios países, esperaría igual lo que vaya a suceder en Colombia, en Brasil, que también nos tienen a la espera, pero hay temas importantes en el Ecuador, hay temas importantes como por ejemplo somos conscientes que aún el 75% de lo que producimos son materias primas, pero eso no hace que no veamos el valor agregado que tenemos, ¿no? El año pasado, precisamente, Santa Priscila fue la primera empresa que exportó $1.000 millones en camarón. Hay todas estas estas visiones positivas que existen del país como un sitio atractivo para ciertas cosas, ¿no? Por eso es que el tema político es importante, ¿no? Es importante transmitir esta estabilidad para que este encanto que tiene el Ecuador aún, que puede ser potenciado, se mantenga, ¿no? Que en otros países, por ejemplo, sí, al Ecuador le falta despuntar en el tema de fintechs, en el tema de startups. Sí, tenemos una deuda importante allí, pero también tenemos un potencial en lo primario que siempre nos ha distinguido y que sigue siendo fundamental para los ingresos económicos del Ecuador. Entonces sí, nos ven bien, no nos ven con susto, como diría Eso yo. Eso es importante, Peor, eso es la buena noticia, Ángela. Que nos ven que se va a caer el gobierno, que van a haber nuevas elecciones. Eso sería grave. Eso es muy importante lo que nos dice. Voy a pasar con preguntas también para José Antonio. José Antonio, si nos ven bien y tenemos muchas cosas positivas en el Ecuador, ¿por qué crees que los políticos actúan de manera tan, yo diría, descabezada? O sea, como que no piensan en lo que están haciendo. ¿Qué opinas tú como periodista, José Antonio? Sí, efectivamente, Efraín, lamentablemente no hay un empoderamiento como tal de este tipo de fortalezas que tenemos como país, ¿no? Muchos otros países de la región crecen en su reputación de Estado como tal, ¿no? En diversas temáticas, por ejemplo, en los deportes, en la agricultura, en el medio ambiente, ¿no? Y eso hace posible, claro, en el turismo también, y eso hace posible, ¿no?, que las inversiones extranjeras puedan llegar, ¿no?, con determinadas marcas, ¿no?, relacionadas con este tipo de actividades. ¿Qué podemos ofrecer nosotros como país, pero de una manera un poquito más agresiva, de una manera más incisiva, ¿no? Si hemos vuelto a reactivar este tipo de escenarios, este tipo de escándalos que en nada ayudan a la reputación a nivel país, ¿no?, la marca país como tal. Definitivamente, ¿no? Este tipo de situaciones que ocurren ahora a nivel político no nos están ayudando en nada, más bien están contribuyendo, ¿no?, a esa suerte de país tercermundista, ¿no?, de república bananera, como nos catalogan en el exterior. Y bueno, todo es cuestión de que se pueda reencauzar realmente, ¿no?, las líneas, los proyectos que definitivamente van a ser positivos para el país. Una pregunta final y va para los dos. Quisiera saber si la próxima semana ustedes tuvieran la oportunidad de decidir una noticia positiva que publicar
sobre el Ecuador respecto a negocios, a empresas. ¿Cuál querían ustedes publicar, ese titular de esa noticia que saldría en cada uno de los medios a los que ustedes colaboran? Vamos primero con Ángela. Es una pregunta complicada porque, claro, se acaba de negar una ley de inversiones y que parecería que es el fin del mundo, pero yo quiero primero decir además que no es el fin del mundo y eso también tenemos que, y eso es como que el mensaje que ha entendido el gobierno, saber que no es el fin del mundo y que hay que apostar a lo que se puede apostar. Pero, por ejemplo, lo que creo que el anuncio es importante que Ecuador va a reabrir 1.000 pozos petroleros y eso es de la mano de la empresa privada. Entonces, ahí hay una ventana grandísima. Esta semana Petroecuador va a lanzar la oferta para que vengan, para que se reabran 1.000 pozos petroleros y eso va a ser de la mano de la empresa privada y seguro también generar ingresos, ¿no? Entonces, podría ser eso, como también que podría ser que una buena noticia es que vamos a poder, el déficit del Ecuador va a minorizarse y va a caer bastante y tal vez la noticia de la semana con la que cerraremos, efectivamente, es cuánto creció la economía el año pasado, que eso es lo que ya vamos a saber pasado mañana. Van a ser cosas muy importantes. Sí, José Antonio. Momento, las 10 empresas más grandes del mundo han decidido invertir en Ecuador. Será titular en algún momento. Sí. Ok, muchísimas gracias, Efraín. Bueno, muy importante, muchísimas gracias a nuestra invitada y a nuestro invitado, que realmente son gente que conoce mucho el área de la economía y de esta crítica que hemos querido hacer a quienes de alguna manera nos gobiernan. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más segmentos, obviamente aquí en Media Trend. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Ángela. Gracias, José Antonio. Chao. Enseguida regresamos con Media Trend. Usted está en sintonía de Media Trend. Escuela Digital. Bien, seguimos con nuestro programa aquí en Media Trend y tenemos a Miriam Guerrero desde España con Sonia Llanes en Austria. Van a hacer un diálogo muy importante en su programa. Miriam, bienvenida, qué gusto. A los años que la veo, pero qué lindo estar conectados. Sí, muchas gracias, Efraín, por esta invitación. Es un placer verlos, a usted, a Sonia, a todo ese equipo tan importante que tienen aquí en la radio de la universidad. Gracias, aquí estoy para lo que gusten. Y justamente el tema que vamos a tratar hoy con Miriam es acerca de las tendencias que hay sobre creación de contenido post-pandemia, que bueno, no estamos en una post-pandemia porque todavía la pandemia existe, pero sí la pandemia creó un punto de inflexión en cómo se manejaban los contenidos, en las temáticas, en los cuidados y también en el tiempo que la gente pasa conectada buscando información. ¿Qué nos podrías decir, Miriam, desde lo que ves en España, cómo se está aplicando esta creación de contenido que sirve tanto para profesionales, para empresas, como para marcas personales? Gracias, Sonia. Bueno, mira, como tú bien dices, ¿no? La pandemia aún no se ha terminado, así que podemos hablar de una previa post-pandemia. Realmente ahora los contenidos se deben centrar muchísimo más, ya no en lo que llamamos clientes, sino en las personas. El human-centric se habla, ¿no? Eso es lo que ahora es prioridad. Tenemos que crear nuestros productos y servicios y los contenidos de estos pensando en ese recorrido que tiene el cliente. Hay un recorrido que siempre ha estado fijo, pero ahora se ha modificado. Incluso Google publicó hace unos meses un estudio en donde dice que el cliente o la persona ya no solamente toma decisiones así, inmediatas, sino que después del 2020 lo que hace es explorar y evaluar mucho más esto de lo que va a comprar, ¿no? Y allí se meten los contenidos para nosotros poder captarlo. Sí. Claro, porque esta evaluación de los productos o de los servicios pasa no solo
de ver lo que ha publicado esta marca a través de toda su historia en digital, de googlearlo, sino también de los comentarios. Hay un tipo de contenido que hoy en día toma o alimenta su creatividad de los comentarios de la gente. ¿Eso se ve con más fuerza, va a llegar con más fuerza en este 2022? Pues sí, eso se llama la escucha social, justamente, Sonia, tú lo sabes muy bien, ¿no? Mira, la escucha social es súper importante porque allí en los comentarios es donde hay muchísima información para crear contenidos de las marcas, de los negocios, de los profesionales que estamos emprendiendo y de los emprendedores de toda la vida, ¿no? Estos comentarios pueden ser positivos, pueden ser no tan positivos, sin embargo, hay que escuchar y destacar lo más importante e identificarnos como marca con ese sentir de la gente, con ese sentimiento y que es el nuevo yo, se dice, incluso hoy también lo decían eso, ¿no? Que es el nuevo yo que existe, o sea, porque yo quiero más información, tengo más información y puedo decidir, es lo que la gente ahora hace, ¿no? Si tuvieras que dar 3 consejos a un empresario o a un profesional sobre la generación de su contenido, porque no siempre vas a poder tener un community manager en el caso, por ejemplo, de un profesional, de un catedrático universitario o de alguien que quizás provee servicios como un abogado, un doctor, tenerlo 24/7. ¿Cuáles serían tus consejos para creación de contenido que no afecten su reputación, pero que más bien los acerque a estos diferentes públicos, ¿no? Sin la etiqueta de clientes? Bueno, los contenidos se crean, sí, para vender, es verdad, pero ese debe ser la meta final. Antes hay que empatizar y educar al cliente. ¿A través de qué? Videos cortos. Por eso TikTok está creciendo tanto, ¿no? Los Reels están creciendo tanto. Y ahora Reels también hay en Facebook. Entonces, eso, los videos cortos son precisos, son muy identificativos. Y es más, algo allí en esto es que perdón, entre los 2 y 3 primeros segundos se capta al cliente, si no, se fue, hizo scroll, se fue. Bueno, tener contenidos híbridos también es importante, ya pasamos de solo tener digital o solo tener impresos a hacer esa doble El cross, ¿no? Que le creación. dicen el cross. Sí, sí, es muy importante eso, o sea, el híbrido ha venido a quedarse realmente después de la pandemia. Y aumentar los canales de distribución de esos contenidos. Creamos blogs, creamos estas descripciones de productos tan interesantes que tenemos en muchas páginas. Sin embargo, hay que llegar a más gente. No solo conformarnos con los públicos que tenemos para lograr esa finalidad, ¿no? Que es vender, ¿no? Como en esta distribución de contenidos podemos llegar a crear revistas temáticas, que tú hoy bien conversabas también en LinkedIn con otra profesional, ¿verdad? Catálogos de productos y servicios también, interactuar en las redes sociales es muy importante, si no es como que no estuviésemos, crear segmentos nuevos, en vivos, este tipo de programas también, el en vivo y las ventas en vivo, eso también Esa es la tendencia en este año, es ¿no? una tendencia importante. Hacer una venta en vivo sería me conecto a mi Instagram y muestro los productos que voy a comercializar o muestro cómo es el área de mi consultorio pediátrico. ¿Eso vendría a ser? Sí, efectivamente, porque esa tendencia, incluso Amazon tiene su Amazon Live y tiene un boom increíble. O sea, la gente muestra allí sus productos y directamente colocan los enlaces en los en vivo para que la gente vaya a la tienda de Amazon y los adquiera, ¿no? Eso es el boom. Eso y el metaverso que Finalmente, se viene también. el metaverso. Eso ya Sí, será para otro tema, para otra entrevista. Tenemos ahora, Efraín, ya para cerrar aquí este espacio. gracias. Realmente como no soy de esta era digital, ustedes conocen, no voy a dar ningún tipo de explicación, simplemente agradecerles muchísimo la participación a Miriam Guerrero, que fue mi alumna, y como dicen, siempre los alumnos superan a los profesores, y obviamente que tengo 2 grandes exalumnas que nos han superado y enhorabuena. Qué lindo escucharlas, siempre estaremos pendientes de esta escuela digital aquí en MediaTrain. Gracias y nos vemos ya mismo. Un abrazo. Gracias. Enseguida regresamos con Media Trend.
Usted está en sintonía de Media Trend. Y 100 News. Gracias por seguir con nosotros aquí en Media Trend. Tenemos nuestro último segmento que vamos a complementarlo con una entrevista muy interesante que le vamos a realizar a nuestro investigador invitado, el doctor Rodolfo Rodríguez. Él es médico líder de la región andina de la multinacional llamada 3M. Claro, ¿quién no conoce esa marca? Es muy conocida y lo tenemos aquí justamente a Rodolfo. Sonia, le doy el paso para que usted comience esta entrevista. Bienvenidos. ¿Cómo está, doctor Rodríguez? Bienvenido a este segmento. Aquí lo interesante es un poco conocer, ¿no? Que nos cuente cómo se da esta unión en la práctica de la medicina ocupacional y la investigación científica que usted ha ido desarrollando. ¿Cómo nace su interés por la investigación científica? ¿Qué tal? Muy buen día, Sonia. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo. Bueno, yo pienso que cuando uno tiene una información valiosa, debemos de mostrarla a la comunidad, ¿ya? Partiendo desde esa premisa. Cada vez que yo encuentro algo que puede valer no solo de manera personal para mis pacientes, para mi entorno, no me gusta quedarme con la información. Ahí nace la necesidad de generar espacios culturales, espacios científicos, en donde se puedan exponer ciertos resultados para que otras personas las puedan aplicar, pues, ¿no? En su entorno también. En su experiencia, ¿a qué áreas de investigación o qué temas han sido el eje central de sus investigaciones? Me imagino relacionados con el tema de salud ocupacional. Sí, efectivamente. La salud ocupacional engloba muchas cosas. En realidad es un sistema de salud integral, pues, ¿no? Yo recuerdo que una de las primeras investigaciones se dieron de cierto químico que usan durante el proceso de producción de los camarones. Y yo notaba de que las personas que trabajaban en sector camaronero tenían una condición que se llama terigio. Entonces yo decía, bueno, algo está pasando. ¿Por qué todos vienen ya de otras empresas camaroneras ya con esta condición? Y ahí nace pues, uno de los primeros estudios, pues, que era la incidencia de casos, la prevalencia de casos de pterigium en sector camaronero expuestos al metabilsulfito, pues, ¿no? Y efectivamente, la exposición continua, y a esto se suma las malas noches porque tienen horarios rotativos, influye a la aparición de esta condición, ¿no? Y otras condiciones más, pues, ¿no? Luego, parte de la medicina ocupacional habla también de la salud mental. Entonces una compañera, una colega me dice, sabes que yo estoy notando que las personas en mi trabajo están teniendo el síndrome de burnout, que es el síndrome de estar quemados, ¿ya? Entonces yo quiero hacer algo por ellos. ¿Cómo puedo yo mejorar? Entonces ahí me invitó a ser parte de su proceso de investigación en una red de call center, y efectivamente, pues, ¿no? Todo este tema de las llamadas a deshoras, porque Claro. las personas trabajan, imagínense, 24/7, genera un impacto negativo en la salud de ellos. ¿Y cómo impacta? Pues también a la organización, desde luego. Si yo tengo un trabajador que está cansado, que está fatigado, no me va a producir bien. Alta Entonces, rotación, ¿no? Exactamente, hay una alta rotación, las personas se van, y eso genera pues un costo económico que en muchas ocasiones es intangible. Pero cuando uno demuestra científicamente y dice, mira, esto está pasando, tenemos que generar ciertos cambios que incluyan incluso el tema de hábitos de sueño, ¿ya? El higiene del sueño que se llama. Entonces, esa fue mi segunda investigación. Y mi tercera investigación fue ya entrando al mundo nutricional, pues. Actualmente estoy cursando una maestría en nutrición clínica, ya que considero que muchas enfermedades parten de una incorrecta nutrición, que a su vez afecta también pues a la parte Laboral, laboral. ¿no? Por supuesto, si yo tengo una persona que está con sobrepeso,
que está con dislipidemia, colesterol, triglicéridos elevados, la persona se va a dormir durante el trabajo y no me va a rendir. Bueno, esa fue mi tercera investigación. ¿Cuál usted considera que es la labor de la empresa privada en apoyo, ¿no?, para este tipo de iniciativas de investigaciones científicas, considerando que la gran mayoría, si se hacen en temas laborales o ocupacionales, van también a significar mejores condiciones, mayor productividad? ¿Cree que en este momento sí hay posibilidades que la empresa privada apoye de algún tipo de este tipo de investigaciones? Pues penosamente debo decir que no todas las empresas se prestan para generar entornos laborales saludables. Existe una ley que te dice que por cada 100 trabajadores debe existir un médico ocupacional. Muchas veces se contrata al médico ocupacional, pero es por un tema de un requerimiento legal, por cumplir, ¿no? Y lo que yo les digo a mis colegas, porque en ocasiones tengo la facilidad pues, de apoyarlos y de guiarlos, es parte de mis servicios también, es de comentarles, decir, no te quedes con la información, analízala, dale un valor agregado a lo que estás recibiendo, no te quedes solo con una historia clínica y se queda en un papel. Entonces, ¿qué pasa con las organizaciones que dicen, ok, lo ven como un gasto, más allá de una inversión? Pero cuando nosotros demostramos que esto tiene un retorno de la inversión, que se habla de que por cada dólar invertido se tiene un retorno de $3, ¿ya? Entonces, y mostrando estadísticamente, las empresas pueden generar este tipo de programas. No es fácil, pero cuando hablamos en otro idioma, recordemos que los gerentes no son médicos. Entonces no le puedes decir a un gerente, tienes 20% tienes que darle data, ¿no? Tienes que darle data, efectivamente. Tienes que darle data, tienes que darle costos. ¿Cuánto me cuesta el programa y en qué tiempo va a retornar ese dinero a mis arcas? ¿Y cuál es el beneficio? Ya. No sé si Efraín ya viene para hacer otra pregunta. Hasta eso quisiera yo consultarle acerca del moving, ¿no? Este tema del acoso laboral o ciertas condiciones entre compañeros que podrían afectar también el desarrollo en los sitios de trabajo. ¿Eso también está considerado dentro de salud ocupacional? Por supuesto. Es llamado también el acoso laboral. En realidad es multidisciplinario. Trabaja el médico ocupacional, talento humano, trabajo social, psicología laboral también. Todos hacemos un match para que disminuir este riesgo, que es un riesgo psicosocial como tal. Entonces, que está presente, y lo dice una autora uruguaya, Silvana Yachero, y me tomo su frase con el permiso de ella, y sé que ella me sigue también, que siempre hay que hacer visible lo invisible. Es una frase muy de ella. Y cuando yo escuché esa frase, digo, ¿por qué hay que hacer visible lo invisible? Porque muchas veces vemos casos de acoso laboral y somos testigos y no hacemos nada, ¿ya? Pero a las organizaciones les cuesta. Nuevamente regresamos al párrafo anterior. Debemos de cuantificar. Como anécdota, yo les cuento, y también para quienes nos escuchan, también se puede cuantificar. Yo recuerdo un caso en una institución que estaba yo asesorando. Entonces me dicen, ¿sabes qué? No tenemos el apoyo de la gerencia. Y yo le digo, ok, hagamos una estadística de cuánto nos está costando el acoso laboral. ¿Conoces casos? Sí, tenemos 7 casos. Perfecto. ¿Cuánto ha faltado esta persona al trabajo? Ha faltado 20 días al año. Ok. Entonces, esta persona gana, me invento, $1,000, entonces más o menos son $500 que hemos perdido. Ok, seguro, es perfecto. ¿Cuánto dejó de vender esta persona por el ausentismo que generó? Cuando nos dimos cuenta que esta persona estadísticamente vendía alrededor de $20,000 cada mes, vimos que al año, o sea, hicimos un cálculo de todos estos casos y eran $140,000 que estaba perdiendo la institución por no generar este tipo de proyectos. Doctor Rodríguez, ¿sí? Bueno, qué interesantes esos datos. Justamente Sonia decía, la data para un gerente es muy importante, ¿verdad? Yo quiero pasar un poco al ámbito comunicacional, porque de alguna manera la comunicación desde un doctor hacia el público en general se vuelve muy importante, inclusive para el propio gerente. Y entonces, esto de alguna manera de
pasar del dato médico a un dato común, pero con una importancia de lo que significa, por ejemplo, un exceso de trabajo, requiere cierta preparación en comunicación. ¿Cómo usted ve este tipo de falta, tal vez, de dinamismo para que un médico pueda comunicar de manera excelente al público en general? Bueno, yo pienso que la comunicación en distintos tipos de niveles debe de darse siempre. Y yo lo que también les recomiendo a quienes nos escuchan, no es lo mismo hablarle a un paciente, hablarle a un colega, hablarle a un gerente. Uno tiene que aterrizar siempre su lenguaje a un lenguaje pues habitual, empáticos, incluso a la hora de comunicar. Debemos saber usar la tonalidad, sabemos que hay gerentes que son muy numéricos, hay otros que son más visuales, entonces tenemos que entrar un poco con la parte visual, ser disruptivos en alguna ocasión, ser multifacéticos, ¿no? Ahora, esto no nos enseñan en la escuela de medicina, ni mucho menos en la... Y a eso me iba a referir, doctor Rodríguez, que realmente los científicos, para poder comunicar esos resultados, requieren de ciertas habilidades de comunicación que muchas veces le están ofreciendo estas nuevas redes, por ejemplo, a través de los sistemas de comunicación. Efectivamente, efectivamente. Bueno, hay que anclarnos también, si la organización tiene algún departamento de comunicación interna, pues tenemos que apalancarnos de ellos. Si existe el departamento de marketing para que nos ayude a hacer nuestra presentación más visible, pues mucho mejor. Y yo lo que siempre les recomiendo es que seamos portaestandartes pues, de lo que profesamos. Yo no puedo ser un médico que habla de una correcta nutrición y me van a encontrar pues comiendo comida chatarra. O no, ojo, no quiero decir que no lo haga, eventualmente lo puedo hacer, pero yo no lo voy a profesar en mis redes sociales. Y no se trata de un tema de hipocresía, más bien se trata de un tema de que debemos ser ejemplos para nuestra comunidad. Coherentes, ¿no? Coherentes, efectivamente, coherentes con la comunicación. Entonces, ese es el sentir. Y respecto al tema de la comunicación asertiva, debemos de tener incluso algo interiorizado en nosotros que nos diga cómo podemos direccionar esa información y saber si es que esa información fue recibida de manera correcta. ¿Cómo lo podemos hacer? Preguntando directamente. ¿Entendiste lo que te estoy diciendo? O sea, algo tan básico, porque a veces lanzamos la información sin saber si fue recibida o no, ¿ya? Necesitamos esa retroalimentación, pero a veces nos cuesta que nos critiquen y decir, oh, esa presentación no estuvo buena. No, seamos abiertos porque somos humanos. Debemos de humanizar muchas veces las marcas, la marca personal, desde luego, debemos de humanizar nuestro trabajo, porque al menos como científicos, como médicos, tratamos con personas y para personas. Ese es el fin, al final del día. No se trata de decir, ok, tengo un estudio. No, se trata de mejorar la condición de vida de las personas. Ese es el mensaje final que se tiene. Muy importante, ¿no? Muy importante. Sonia, ha sido muy agradable hablar con el doctor Rodolfo Rodríguez. Rodolfo. Y realmente maneja muy bien la comunicación y esto me agrada muchísimo. Son pocos profesionales que no manejan la comunicación, que de repente no se hacen entender, son muy técnicos, pero usted tiene un lenguaje que de alguna manera nos ayuda a entender todo lo que usted nos quiere decir y más aún con su actividad científica que es muy plausible. Sonia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo, por estar aquí compartiendo con nosotros un tema tan importante que nos toca a todos, ¿no? Porque todos hemos estado en un sitio laboral en donde sufrimos o problemas de nutrición o problemas en temas de salud mental y a veces quizás esa data, como tú dices, está escondida y en muchas ocasiones ni siquiera conocemos el médico ocupacional de la empresa porque hay uno para 500 y la gente prefiere no ir. Muchísimas gracias y pues para nosotros siempre las puertas abiertas en Mediatrends para tenerte aquí comentando sobre estos temas muy interesantes. Por supuesto, muchas gracias a ustedes por la invitación, que tengan un excelente día a ustedes y a toda la comunidad.
Por supuesto, estamos llegando prácticamente al fin de nuestro primer programa. Sonia, creo que ha sido muy agradable poder compartir con muchos especialistas en varias áreas, en la medicina, en la comunicación, en las empresas, y creo que estamos logrando lo que hemos esperado, que se pueda dinamizar esto de entender a la Media Trend como un elemento básico para todas esas actividades. Así es, el objetivo de este programa justamente es conectar estos tres términos que ahora son tan comunes para todos: tecnología, ciencia y pues las tendencias en comunicación. Bueno, gracias por estar con nosotros, nos veremos la próxima semana y bueno, que estén muy bien y gracias a usted, Sonia, allá en Austria, que siempre nos da importantes consejos y comunicaciones a través de la red. Gracias a todos. Esto fue Media Trend, un espacio de entrevistas e información para conocer temas relacionados con la innovación, comunicación y emprendimiento. Bajo la conducción de los magíster Sonia Llanes y Efraín Luna. Media Trend, noticias sobre acciones e iniciativas públicas y privadas en pro de la ciencia, la tecnología y los negocios, por UCSG Radio.